Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes que son esta florecita de 7 pétalos. Y los estuve haciendo por pétalos y después los uní todos juntos para formar esta florecita, así que espero que les guste. Estuve utilizando la puntada peyote, pero igual pueden utilizar la puntada ladrillo o brick stitch. Recuerden que para ver el diagrama se los voy a dejar en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Te invito a seguirme en Facebook, en Snapchat y en TikTok. No olviden por favor dejar sus comentarios, ya que son muy importantes para que siga creando contenido. Y no olviden también darle like al video y suscribirse. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos 3 colores de Delikas o Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono naranja, un tono amarillo y este que es un tono morado. Este es el número del tono naranja, el amarillo y el morado. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 11. Ya coloqué mi hilo en la aguja y estuve colocando 1 metro de hilo. Voy a comenzar pasando 2 Delikas del tono amarillo. Las llevo por mi hilo hasta casi el final. Ahora paso mi aguja aquí en esta Delika, pasando mi aguja de atrás hacia adelante. Debe quedarnos así. Ahora paso por mi aguja estas siguientes Delikas. Estoy pasando 9 Delikas del color amarillo, 4 del tono morado, 6 del tono naranja. Las llevo por el hilo. Así. Ahora voy a dejar 2 Delikas naranjas y regreso mi aguja aquí en la tercera. Ahora continúo con el tono naranja, tomo una, dejo una naranja, paso en esta siguiente. Siguiente naranja, dejo una y paso la aguja en la primera morada. Ahora tomo una morada, dejo una Delika aquí y paso en la siguiente. De nuevo tomo una morada, dejo una Delika y paso en la siguiente. Ahora voy a tomar el color amarillo y dejo una Delika aquí, paso mi aguja en la siguiente y así voy a continuar hasta llegar a las primeras 2 Delikas que coloqué al comienzo. Así, ahí ya terminamos. Ahora voy a empujar estas primeras 2 Delikas y paso mi aguja de este lado. Jalo bien mi hilo y paso la aguja hacia acá. Y aquí voy a voltear mi trabajo que me quede del lado derecho, así. Ahora voy a continuar con el color amarillo, voy a colocar 1, 2, 3 y 4. Ahora tomo el morado y coloco 2. Voy a tomar el naranja, voy a colocar 1, 2, 3. Así. Ahora aquí tomo una Delika más, la voy a llevar por el hilo.
La dejo así. Voy a llevar mi aguja por fuera de esta delica que estoy colocando y tomo esta. Así. No voy a jalar mucho el hilo y voy a pasar mi aguja hacia arriba en esta delica. Voy a tomar la delica que acabo de colocar arriba. Ahí ya jalo bien el hilo y me regreso hacia abajo por fuera de la delica. Así. Y aquí de nuevo voy a voltear hacia acá. Ahora voy a repetir la vuelta que hice de este lado. Así que tomo las delicas del tono naranja y coloco 3. Ahora tomo el morado y coloco 2. Cuatro amarillas. Así ya terminé. Ahora aquí tengo mi aguja. Voy a pasarla hacia acá por estas 2 delicas. Y volteo de nuevo hacia acá. Voy a tomar de nuevo el amarillo y coloco 3. Tres del tono morado. Dos naranjas. De nuevo tomo el naranja y coloco 4. Dos moradas. Dos amarillas. Ahora me regreso aquí por 2 delicas hacia arriba. Una delica hacia abajo. Y una delica hacia arriba. Una amarilla. Dos moradas. Tres naranjas. De nuevo tomo el naranja, coloco 3. Tres moradas. Ahora aquí me regreso, paso por 2 delicas. Una delica hacia abajo. Y una delica hacia arriba. Una morada. Una naranja. Una morada.
una naranja y aquí me regreso tomando el naranja. Voy a colocar 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora me regreso de nuevo aquí por 2 delicas. Voy hacia abajo tomando una y aquí hacia arriba. Ahora voy a tomar el naranja y voy a colocar 2. Vuelvo a tomar una naranja y paso aquí hacia abajo. Así. Ahora aquí ya tengo terminada básicamente un poquito más de la mitad. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá en esta delica amarilla para hacer la siguiente parte que aún me falta. Simplemente voy a ir bajando mi aguja hacia abajo entre las delicas. De nuevo tomo el amarillo y coloco 3. Tres moradas. Dos naranjas. De nuevo tomo el naranja, voy a colocar 1, 2, 3, 4. Dos moradas. Dos amarillas. De nuevo me regreso aquí por 2 delicas. Una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Ahora tomo una amarilla, dos moradas, tres naranjas, de nuevo tomo el naranja, voy a colocar 1, 2, 3. Tres moradas. De nuevo hago disminución con el hilo, paso hacia acá, tomo 2 delicas hacia arriba. Una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Ahora tomo una morada, una naranja, una morada, una naranja,
De nuevo tomo el naranja y me regreso hacia abajo y voy a colocar 1, 2, 3 y 4. De nuevo voy hacia acá y paso por 2 delicas hacia arriba, una delica hacia abajo y una hacia arriba. Vuelvo a tomar el naranja y coloco 2. De nuevo una naranja y paso hacia abajo aquí. Y así termino mi pétalo. Ahora necesitamos por lo menos 3 pétalos como este para hacer nuestros aretes. Ya esto depende de cuántos pétalos ustedes quieren colocarle. Como mínimo yo les recomiendo 3. Ahora voy a llevar mi aguja hacia abajo, pasando entre las delicas. Así. Ahora aquí yo ya tengo mis 3 pétalos terminados y ahora lo que vamos a hacer es unirlos. Esta es la pieza que les estaba mostrando ahorita a hacer. Estas otras ya las tenía terminadas. Mi aguja la llevé hasta acá en esta delica. Voy a tomar uno de los pétalos y lo voy a colocar aquí. Voy a pasar mi aguja aquí en la primera delica amarilla del otro pétalo. Voy a regresarme de este lado en el otro pétalo y llevo mi aguja hacia abajo en la primera delica y jalo el hilo. Ahora voy a pasar mi aguja por 2 delicas, así. Y voy hacia abajo por esta, solo tomo una. De nuevo voy hacia arriba, paso 2 delicas. Y me regreso hacia abajo por una. Voy a continuar haciendo esto por toda la orilla hasta llegar a estas 2 naranjas de aquí. Cuando voy hacia arriba paso 2 y hacia abajo solamente paso una. Aquí ya terminé de unir estos 2 pétalos.
Ahora lo que voy a hacer es esconder este hilo pasando mi aguja hacia acá entre algunas delicas y llevándolo hacia arriba para cortar el sobrante, y después unimos el segundo pétalo. Ahora aquí tengo la siguiente pieza y la voy a unir de esta forma, así. Esta la uní de esta manera, así. Y la siguiente estoy tomando el siguiente pétalo, lo estoy colocando de la misma forma y la voy a unir igual, pasando de una delica hacia arriba. Y aquí al comienzo también es una delica hacia abajo. Ya terminé de unir este siguiente pétalo. Ahora voy a esconder este hilo hacia acá entre este pétalo que acabo de unir. Aquí les muestro cómo quedaría con 3 pétalos. Yo voy a estar haciendo más pétalos para unírselos. Por lo menos voy a unir 7. Pero como pueden ver, así quedaría con 3. Aquí ya estoy terminando de colocar mis pétalos. Ya tengo aquí los 7. Ya nada más falta cerrar. Y vamos a cerrar igual que estuvimos uniendo cada pétalo. Es lo mismo. Aquí pueden ver ya mi flor completamente cerrada, así es como queda. Para terminar mi florecita voy a estar utilizando estas mostacillas en este tono rojo. Estas son en el número 11-0. Aquí pueden ver que tengo un hilo en este pétalo. Voy a tomar 3 mostacillas y paso aquí hacia arriba en esta delica. Continúo hacia la siguiente. Este siguiente pétalo y paso hacia abajo. Y aquí de nuevo tomo 3 mostacillas y paso hacia arriba en esta siguiente delica. Esto lo voy a continuar haciendo por todas las delicas que quedaron aquí abajo en el centro. Aquí ya coloqué todas las mostacillas que necesito. Ahora voy a llevar mi aguja de nuevo hacia la mostacilla que colocamos en el medio y las voy a unir todas. Esta es la mostacilla que tengo aquí en el medio, tomo la siguiente y así voy con cada una. Y así es como quedaría. Ahora simplemente lo que voy a hacer es esconder este hilo. Y esto ya hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper las delicas que quedaron aquí en el medio. Estas delicas, ya que aquí hemos pasado nuestro hilo varias veces y va a ser un poquito difícil volver a pasarlo.
Así que yo les recomiendo que amarren su hilo entre los hilos que pasan aquí en las mostacillas y lo recorten hacia atrás. Es decir, toman el hilo que está aquí, el que queda aquí, hacen un nudo y vuelven a pasar hacia otra mostacilla, toman de nuevo el hilo, hacen el nudo y van hacia otra mostacilla y después cortan el sobrante y ya está. Ya terminé de esconder el hilo y así es como queda ya terminada esta florecita. Como pueden ver, queda como si fuera en 3D. Así es como quedan los pétalos. Ahora, para terminar, yo voy a estar colocando esta pieza que es en peyote triangular. Ya lo hemos hecho varias veces en el canal, así que si quieren hacerlos, ya tengo video de cómo los pueden hacer. Estuve utilizando este color naranja y amarillo, que son colores que utilicé en la flor. Y además le estuve agregando este tono bronce aquí afuera. Y estoy utilizando una argollita. Son estas de 4 milímetros. Este arete lo voy a colocar aquí en esta delica de aquí. Así que así ya quedan terminados los aretes. Espero les haya gustado. Recuerden que si quieren ver el diagrama se los dejo en mi Instagram. Y como les dije, creo que queda mucho mejor con 7 pétalos. Aunque igual también pueden hacerla de 3 y dejarlo como abierto, como si fuera una flor a la mitad. Pero yo personalmente las prefiero así, con los 7 pétalos. Así que déjenme saber ustedes si van a estar haciendo los 7 pétalos o cómo la van a estar haciendo. Espero que les haya gustado el video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales, Instagram, Snapchat y Facebook. Y bueno, sin más, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.